antesala para lo que será la Semana Santa, la Semana Mayor. Yo quiero presentar a mis invitados. Abogada Selma Estrada Duclés, exdirectora de Probidad Administrativa. ¿Cómo está usted? Gracias, Ramón. Buenos días. Gracias por la invitación. Abogado Navas también. Gusto de estar aquí con ustedes. Gracias, abogada. Abogado Alex Navas, ¿cómo está usted? Gracias, Ramón, por invitarme. Muy bien, aquí compartiendo temas de interés nacional con la abogada Estrada, que es un gusto para mí estar con ella aquí debatiendo y bueno, esperando pues dar luces al país de que tanto lo necesita. ¿Es correcta la investigación como la está desarrollando el Ministerio Público al interior del Consejo Nacional Electoral? Bueno, yo creo que ante la situación, incertidumbre, angustia, intranquilidad y todo lo que se ha suscitado a partir del día 9 de marzo, el de las elecciones, y la situación que nunca había pasado de ver las maletas que nunca llegaron a su lugar de destino, especialmente en Tegucigalpa y Comayagüela, todos hemos requerido, inclusive yo, de que el Ministerio Público hiciese una acción propia de lo que dentro de sus facultades, como que le corresponde, y creo que estaban in situ en donde se dieron las situaciones y el problema que se presentó. El procedimiento, pues, tiene que estar apegado a ley. No puedo hablar en el término profundo, pero como ley, como abogada, sé que se tiene que apegar a ley y llamar a las personas que corresponden, especialmente a las personas del jefe de Estado de las Fuerzas Armadas, el señor Roosevelt. En consecuencia, por la desobediencia o las acciones que se tomaron en ese momento de romper la orden o, no sé, tomar decisiones que produjo ese caos, porque realmente hay un caos. Y tal vez yo lo que le vería es que el Ministerio Público no traspasase su acción de jurisdicción y se lograse llegar a la verdad para poder enmendar los errores, porque aquí el punto es la tranquilidad del país, lo que nos viene el 30 de noviembre y por lo tanto pues hay que buscar los culpables porque hay culpables, pero yo creo que en ese marco solo yo le pediría al fiscal Joel Zelaya de la prudencia, el debido proceso, el derecho de inocencia que puedan tener las personas, menos escándalo y más silencio y al final lograr un objetivo que vaya en beneficio de la sociedad. Abogado Alex Navas. Mire, todos los funcionarios que están en el servicio público están sujetos a la ley. Y una de las cosas sumamente importantes cuando el Ministerio Público hace un llamado a cualquier persona, cualquier ciudadano, incluyendo los funcionarios públicos, deben de atender eso, ¿no? Y no buscar atajos o artilugios que al final eviten llegar a la verdad. El Ministerio Público ya empezó una investigación, ya hay requerimientos fiscales sobre el tema y ahora lo que hay que saber es que si hay otros responsables, si hay responsables dentro del Consejo Nacional Electoral, si hay responsables de las empresas que fueron contratadas para el tema de llevar las urnas, o si hay responsables dentro de las Fuerzas Armadas u otros sectores que pueden estar vinculados a este tema. Por lo tanto, creería yo que el Ministerio Público, la acción penal no es de un día para otro, sino que debe llevar un tiempo para poder llegar a los verdaderos responsables de lo que pasó el 9 de marzo, porque esto puede significar dolo, puede significar que haya habido culpa o un error involuntario de algunas personas, ¿no? Pero yo sí creo que los mayores responsables en este caso son los que llevan el proceso electoral, que es el Consejo Nacional Electoral en su pleno, y que por lo tanto ellos son los que tienen que brindar la mayor información al Ministerio Público para que estos puedan llegar, como dice la abogada Estrada, a la verdad. El pueblo hondureño, Ramón, necesita la verdad. ¿Qué fue lo que pasó ese día? O sea, todavía no tenemos certeza exactamente quién fue el culpable de que no llegaran a una cuadra o a 2 cuadras del centro logístico del Consejo Nacional Electoral, que no llegaran las urnas. Todavía no lo sabemos exactamente y se tira la pelota de un lado para otro y al final dejemos que el Ministerio Público trabaje, porque aquí, Ramón, vivimos en un paradigma distorsionado. Fíjese, cuando el fiscal hace, está mal, y cuando el fiscal se abstiene de hacer, está mal.
Entonces, creo yo que hay que dejar que las instituciones trabajen, que les demos autonomía y Sí. que al final lleguen a los últimos responsables. Es que usted escribió en su cuenta X algo que me llamó la atención. Si la estrategia para no declarar de las consejeras del CNE Honduras es para no incriminarse, la institucionalidad corre, dice usted, un alto riesgo. El pueblo hondureño necesita la verdad sobre lo ocurrido en las primarias y no atajos o artilugios legales para incrementar la impunidad. Porque usted también dice que presentar documentos no es declarar. Así es, o sea, yo creo que hay que cambiar, o escuché a la rectora hoy en la mañana decir que ellas presentaron un documento forense. Sí, eso es una pericia del Ministerio Público, pero eso no es una declaración, a menos que hayan presentado una declaración jurada escrita, pero no la presentaron. La declaración, ya lo dice el Código Procesal Penal, qué es lo que es y cómo constituye. Ellas se abstuvieron de declarar, aduciendo de que ellas no pueden declarar en su propia contra porque es un beneficio de la Constitución. Ahora, ¿ese beneficio de la Constitución favorece la institucionalidad o no? ¿Consolida que vamos a tener un proceso transparente y limpio de cara a las elecciones generales de 2025 o no? Dejar en opacidad la verdad que ellas conocen, ¿no? Las dos consejeras, y no decirle al Ministerio Público qué fue lo que realmente pasó. ¿Consolida o fortalece un proceso electoral transparente, limpio y que se respete la voluntad popular? Esa es la gran pregunta. Bueno, y en medio de esta gran pregunta que se hace usted, ¿cómo percibe usted lo que al criterio del abogado Navas podría estar pasando en el CNE? Y yo coincido en el sentido de que se busca la verdad ante una situación caótica. El actuar de ellas no es de ahorita con este llamado. Acuérdense que tanto los tres concejales ha habido un problema interno grave. Eso ha producido una inestabilidad y como quiera llamar. Usted que ha sido jefe o yo que he sido jefe, no es fácil trabajar con alguien o alguna persona, llámese como se llame, que esté atrás cambiándole direcciones o poniendo comunicados o hablando ante los medios cuando no le corresponde en cuanto a la jerarquía. Ese es desde una visión administrativa. Yo no sé qué tanto el tema conozco, sé, y los delitos que se pueden incurrir, el delito electoral, estamos de acuerdo. Pero aquí hay que conocer, y yo me imagino que el Ministerio Público tiene que conocer qué fue lo que pasó dentro del CNE y qué pasó el vínculo también con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué y en qué momento se desapareció la orden y vino órdenes contrarias y que ocurriera lo que ocurriera? Entonces yo creo que tenemos que calmarnos un poco porque comentaba alguien que hay mucha intranquilidad y sí la tenemos, pero hay que darle. Y yo quiero aquí públicamente, porque yo lo he escrito en mi X, yo felicito a Joel Zelaya. Joel, somos amigos, él era liberal, pues, si viene de una regiduría que era liberal. Entonces, es liberal, creo yo. Sí, pues, entonces, a mí lo que me gusta es que es diferente a lo que tuvimos los 12 años, y no por criticar al Partido Nacional, no me estoy así enfocando en eso, me estoy enfocando en que un fiscal debe trabajar conforme sus facultades. Si hay que salir a luz contra los mismos correligionarios, hay que hacerlo. Lo digo yo por experiencia. Le pregunto a usted, ¿existe alguna intencionalidad en esta consecución que hace el Ministerio Público en el CNE? Pues volvemos a lo mismo. Yo creo que sí es cierto que las circunstancias como nombraron al fiscal general no fueron muy las correctas, ¿verdad? En el sentido de que una primera era provisional y después varias condiciones. Creo que cuando uno asume un cargo público, y espero que la ética supere cualquier impasse, haga que el actuar de él sea apegado, como él lo ha dicho. No soy político en este momento y voy a actuar apegado a ley. Ese es mi deseo. Ahora, pero es bueno esto cuando el 29 de mayo se hace el llamamiento a elecciones generales. ¿Es bueno hacer esto, abogado Navas? Mire, yo considero que siempre he dicho,
yo que estuve en la Maxi, la justicia no debe tener timings, Ramón. No debe tener cálculos políticos. Cuando tiene la evidencia, presenta el requerimiento fiscal. Cuando tiene las pruebas, debe presentarlo, no importando el tiempo político que se tenga. Porque lo que entendemos es que el fiscal general es el representante de la sociedad y no de un partido político. Y sobre todo, hablando de esto, me parece a mí que debemos de volver a la calma y la institucionalidad debe volver a su estado natural. No podemos estar resolviendo los problemas, principalmente del Consejo Nacional Electoral, en X, en Facebook, en Twitter, o saliendo con mantas, o no. La institucionalidad en el seno del Consejo Nacional Electoral es donde deben de resolverse esos problemas. Y no con marchas, no haciendo un circo de esta situación, es que vamos a resolver el problema de la intranquilidad, como menciona la abogada Estrada, o de la incertidumbre que podemos llegar a las elecciones generales de 2025. Debemos de dar certeza, asertividad de que el proceso va a ser transparente y que no va a responder a un partido político y que no va a responder a intereses oscuros que quisieron boicotear o quisieron dañar las elecciones primarias de en marzo del 2025. Voy a la primera pausa y ya regreso en Día Político por TSI. Bueno, continuamos en Día Político por TSI. Las incertidumbres, por donde quiera que vengan, previo a las elecciones del 30 de noviembre, tienen que desaparecer, hombre. Eso es que les encanta estar provocando estas incertidumbres. Esos políticos viciados por el pasado y por el presente, viciados por el dinero, por las cuotas de poder que tienen, o porque están involucrados en actos de corrupción y no quieren que los toquen, dejemos en paz el proceso y vayamos a elecciones el 30 de noviembre. ¿Sí? Yo creo que eso es lo correcto, pero es bien difícil si no ha habido castigo y para aquellas personas que han optado a los cargos públicos, están en los cargos públicos y van nuevamente a los cargos públicos cuando las reformas que se debió haber hecho a la ley electoral, reformas o nueva ley, ellos mismos, y estoy hablando de algunos diputados en el Congreso Nacional, que a la hora de la hora, no sé si se presentó el proyecto de reforma de ley, tal vez el abogado Nava sepa, que requería poner, por ejemplo, requisitos, que alguien que estuviese cuestionado, nominado, con solo nominado, con eso bastaba para que no optara a un cargo público. Y evitar lo que tenemos, que el mismo grupo que no sabemos, entre el tumulto, no dejan que se ejecute la ley y luego las instituciones, y volvemos a lo que hablaba de la institucionalidad. ¿Dónde está el Tribunal Superior de Cuentas? No lo veo por ningún lado. Yo creo que el hecho de haber politizado el Tribunal Superior de Cuentas con la ley del 2001, que anulan a probidad administrativa, un ente de preventivo, un ente que investigaba enriquecimiento ilícito. Y las reformas que hicieron en el 2019 también. Mire, entonces, eso es lo que hizo, claro, lo hicieron con una segunda intención, que cuando salieran todas las personas cuestionadas por corrupción y luego enriquecimiento ilícito, no se hizo, yo no sé cuántas personas, a los únicos tal vez 3 o 4, pero el trabajo preventivo ha sido lo peor que nos ha pasado en esta Honduras. Y desde el momento que se nombran a 3 personas en un Tribunal Superior de Cuentas, que no hay necesidad, una persona, si un CEO maneja millones de personas y 200, no sé cuántas personas tiene el Tribunal de Cuentas, 3 personas, donde cada uno va a cuidar las espaldas políticas de los funcionarios públicos. Así no es la cosa. Okay. La tesis del árbol envenenado que habla la abogada es, cuando sale malo, Ramón, es que el fruto va a salir malo. Y cuando hay impunidad, usted no puede tener un proceso transparente al final. O sea, que debe de haber rendición de cuentas y que se hagan las deducciones del caso si fueron responsables del boicot de estas elecciones primarias. Y hay otra cosa importante, el tribunal no está, ¿no? Y como usted lo dice, hay gente que está vinculada a la corrupción y que necesita este caos para que no lo persigan después. Exacto. Mire, ayer muchos de los que estaban ahí en una marcha vinculados al caso Pandora, red de diputados,
Fe de Ratas, Arca Abierta, ahí estaban aplaudiendo, ¿no? Y las consejeras estaban ahí afuera sacando la bandera de Honduras cuando en la Maxi, y nosotros, que yo estuve en la Maxi, perseguimos ese tipo de personas. Esa es las cosas que distorsionan nuestra democracia y distorsionan los pilares del Estado de Derecho. Necesitamos... Permítame, abogado. Pero es que se cuestiona al Ministerio Público porque aparecieron actuales funcionarios del gobierno en videos platicando con gente vinculada al crimen organizado y no se hace nada. A todos deberían de perseguirlos, Ramón. Entonces, la gente la gente que nos está viendo dice, bueno, ¿y entonces por qué cada vez que hay un gobierno de diferente color político, la justicia se inclina a favor de ellos y en desfavor de los otros? Hay un criterio muy importante en el tema de cuando se eligen a altos funcionarios del Estado, y por eso yo siempre he dicho que hay que aprobar una ley para elección de altos funcionarios, porque ya el proceso de juntas nominadoras nos desbordó, que ya es la ingratitud de vida, que cuando usted puede ser de un partido político, pero cuando usted lo nombran, usted tiene que ser respetuoso de la ley, de la Constitución, apegarse a ello, y no importando las presiones que tenga. A mí el fiscal general me dijo, usted no sabe las presiones que tengo yo, y yo he actuado tratando de forma correcta. Eso es lo que me dijo el fiscal general. Ahora, hay que esperar un proceso de 12 años de marasmo en el Ministerio Público. La estructura no se puede recomponer en 1 o 2 años, sino que debe pasar un proceso. Por lo tanto, creería yo que debemos de darle chance al Ministerio Público y caiga quien caiga. Sea quien sea, deben de presentarle el requerimiento fiscal para que lleguemos con la certidumbre, con la tranquilidad de que va a haber un proceso transparente y que va a responder a la voluntad popular. Yo creo que andamos en la misma línea por anticorrupción. Mi experiencia como en probidad administrativa investigando enriquecimiento ilícito me tocó tocar altos personajes y ciertas decisiones las tomé y dije, bueno, me voy a pegar a la ley. No voy a volver a un cargo público porque estamos claros, abogado Navas, para llegar a un cargo público, salir de un partido, te nomina el candidato o el que está entre... El que manda más. El que manda más, que ese sería la... Que a veces ni el que gobierna manda tanto como el que está atrás haciendo las negociaciones de los partidos políticos. Luego vas al Congreso Nacional, si es un cargo de segundo grado, y entonces ahí se acomoda a los intereses del que van a nominar, ¿verdad? Para que le pueda cubrir las espaldas, porque ese es un concepto que porque te pusieron en ese cargo, estás obligado a responder. Yo no digo que uno no puede ayudar, uno puede ayudar, y siendo justo, porque antes de aplicar lo legal, yo aplico la justicia. Correcto. Y en ese sentido, darle oportunidad a la gente, tenerla de cerca, hablar, esto siempre uno se cuida las espaldas con alguien o 2, 3 personas grabando o lo que sea, ¿verdad? Pero a donde quiero llegar, el fiscal tiene que asumir su responsabilidad y pensar que el día de mañana, si le toca irse del país por lo buen acto que hizo o el buen trabajo que hizo en su periodo, pues ese es un sacrificio a la patria. Yo sé que las presiones son muchísimas, muchísimas, pero debe estar enfocado siempre en buscar la transparencia. Y en este momento lo que tenemos es que buscar que salga a luz quiénes fueron los culpables de dar una orden de ese tipo para que las mentadas urnas, los custodios del Consejo Electoral y los policías o militares que andaban ahí, de quién recibieron la orden. Eso siguiendo el comentario que hacía Mundo Orellana. Es cierto que hubo el transporte, y el transporte es el mismo transporte que se contrató el periodo pasado. Entonces, ¿dónde está el problema? Tiene que estar el quien dio la orden para que esos camiones o buses, como dicen los choferes, les ordenaran estaciones aquí quédese, vamos aquí, vamos allá. Ese es el meollo del problema. Un minuto antes de... No, y ahí hay que apoyar al Ministerio Público. Es la única institución que nos puede dar la certeza de que exactamente quiénes son los responsables de este caso, y hay que darle el espacio para que trabajen los fiscales de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales y que al final lleguen al fondo del asunto. Quien tenga la responsabilidad al final va a salir ahí en esa investigación. Pausa, ya regreso. Bueno, continúo aquí en Día Político por TSI. Tenemos 2 minutos cada uno. Solo quiero que me visualicen, por favor, las elecciones del 30 de noviembre. 2 minutos. Comienzo con usted. Pues, siguiendo la línea, yo creo que el llamado a la paz, a la tranquilidad,
dejar las autoridades que hagan su trabajo, las encargadas, los concejales, los 3 concejales, por el amor de Dios, únanse, siéntense, porque es un equipo de trabajo, no es que 2 contra 1, es Honduras lo que está de por medio, nuestra democracia y las elecciones y más que todo el respeto a la voluntad de la población. Abogado Navas. Yo creo que el proceso electoral general de 2025 va a depender de que lleguemos a la verdad, de que tengamos un Consejo Nacional Electoral que pueda hacer un acto de contrición y aceptar los errores que cometieron y al final caminar sobre esas lecciones aprendidas para no cometer eso en las elecciones generales de 2025. Creo yo que la gente quiere votar, quiere tener elecciones limpias, transparentes, y al final esto depende mucho de los partidos políticos, pero sobre todo del Consejo Nacional Electoral, que no se digan medias verdades, que no se digan medias mentiras, y que dejemos al Ministerio Público trabajar y llegar al fondo del asunto sobre este tema. ¿Y a los partidos políticos qué les podemos decir? Uy, esos son los que tienen más responsabilidad. Creo que toda la corrupción, todo lo que ha pasado en estos últimos medio siglo, póngale siglo completo como quiera, es parte y culpa de los partidos políticos porque no han asumido su responsabilidad de enseñarles a los correligionarios a conocer lo que es el Estado, lo que son las leyes, lo que es el respeto y lo que es la ética. Yo considero lo mismo, creo yo que los partidos políticos deben hacer un acto de contrición, de ver hacia adelante, que ver la estabilidad del país, pero sobre todo algunos que tienen intereses oscuros ahí de manejar tras bambalinas el proceso electoral, que dejen esos intereses y que al final dejemos trabajar a los consejeros. Mire qué bueno lo que dijo el abogado. Eso dice usted que tras bambalinas quieren manejar los procesos electorales en Honduras, que se hagan a un lado, que se aparten. Y comparto con usted, y quiero cerrar el programa con eso, que se aparten y que dejen a la institución, hombre, encargada, y dejen al Ministerio Público que también haga lo suyo. Pero por favor, que no se les ocurra, porque van a recibir la condenación de toda Honduras. Hasta aquí el programa de hoy, que pasen una feliz noche.